Mensajes positivos. Vamos a iniciar un nuevo tiempo litúrgico. Estamos en la primera semana de tiempo ordinario y vamos a empezar viendo el primer libro de Samuel. Los libros de Samuel, el primero y segundo, formaban originalmente una sola obra. Algunos dicen que incluso primero y segunda de Reyes, esos 4 libros, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, los 4 formaban un solo libro, que fueron divididos por razones prácticas, porque en aquel tiempo no había libros sino rollos. Imagínate el rollotote que se formaba con tanto material. Por eso, por motivos prácticos, se dividieron en 4. Estos libros abarcan un amplio e importante periodo de la historia de Israel. Es el que transcurre entre el fin de la época de los jueces y los últimos años del reinado de David, o sea, entre 1050 y el 970 a.C. Israel vive en este tiempo una difícil etapa de transición que determina el paso del régimen tribal a la instauración de un estado monárquico. Los hechos que aquí se relatan están centrados en torno a 3 figuras protagónicas: Samuel, el profeta austero, el último de los jueces; Saúl, el primer rey de Israel; y David, el elegido del Señor. Aunque de muy diversa manera, los 3 tuvieron una parte muy activa en la agitada vida de su pueblo y ejercieron sobre ella una influencia decisiva. Samuel fue el guía espiritual de la nación en los días oscuros de la opresión filistea. Firmemente arraigado en las tradiciones religiosas de Israel, luchó más que ningún otro por mantener viva la fe en el Señor, estimulando al mismo tiempo el fervor patriótico de los israelitas y la voluntad de resistir a la dominación extranjera. Una vez instaurada la realeza, le prestó su apoyo, pero nunca dejó de afirmar que por encima de la autoridad del rey está la palabra del Señor manifestada por medio de sus profetas. Y precisamente la primera lectura del día de hoy, primer libro de Samuel 1, 9 al 20, gira en torno a este personaje. Nos habla sobre su nacimiento. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración. Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: Has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió: No, Señor. Soy una mujer atribulada, no he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Elí: Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó: Ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro ya era el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de orar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana. El Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Ese hombre llamado Elcaná tenía 2 mujeres. Una de ellas era Ana, a la que él quería más, pero no tenía hijos, y la rival sí tenía hijos. Entonces la rival se encargaba de remolerle que ella no tenía hijos. Por eso va y le suplica al Señor, y el Señor le da la respuesta. Samuel es el resultado de una oración. Un hombre que nace de una acción de Dios y que toda su vida va a ser una acción de Dios. Es muy interesante la vida del profeta Samuel. Aquí vamos a ver algunos aspectos. Qué bueno que hacer por tu cuenta leas estos libros para que conozcas más de su vida. Bueno, otro personaje es Saúl, que fue ante todo un rey guerrero. El relato bíblico ha conservado ciertos episodios que nos hacen entrever al mismo tiempo la importancia histórica de Saúl y la tragedia de su reinado.
Hacia el año 1030 a.C., él comienza la guerra de liberación y los filisteos tienen que replegarse a sus fronteras. Pero la violación de las leyes de la Guerra Santa, 1 Samuel 13, del 8 al 15, donde desobedeció, no esperó al profeta, él hizo el sacrificio que no le correspondía. Todo eso le trae la reprobación de Samuel. Con inflexible severidad, el profeta proclama la caída del rey y ese comienza a perder prestigio. Saúl se vuelve receloso y colérico. La primera víctima de sus celos es David, contra quien desata una encarnizada persecución, porque todo es muy obvio que él es el elegido. Dios ha elegido un hombre según su corazón, le dijo el profeta, y Saúl se dio cuenta que era David y trata de eliminarlo. Y contra él desata una encarnizada persecución. Así se desgastan las fuerzas de la monarquía naciente precisamente cuando el peligro filisteo se hacía cada vez más amenazador. Por último, hacia el año 1010 a.C., el desastre de Gelboé marca el fin trágico de este héroe contradictorio y desdichado, donde también muere su hijo Jonatán, tan amado de David. David restauró las ruinas del reino en franco proceso de desintegración. La más significativa de sus hazañas fue ganarse la adhesión de todas las tribus de Israel. Los filisteos fueron rechazados definitivamente y las plazas fuertes cananeas quedaron sometidas al dominio israelita, lográndose así la unidad territorial. Después de la conquista de Jerusalén, el reino davídico tuvo su capital política y religiosa en Jerusalén, y las victorias de David sobre los pueblos vecinos aseguraron su hegemonía sobre la Transjordania y sobre los arameos de Siria meridional. Sin embargo, la unidad interna de Israel no llegó a consolidarse realmente. La revuelta de Absalón, apoyada por las tribus del norte, puso en peligro la estabilidad del reino apenas constituido. A pesar de todo, al término de su larga y azarosa vida, David dejó a su hijo Salomón un reino lleno de gloria y de grandeza. Basta dar una somera lectura, una ligera lectura a los libros de Samuel para descubrir en ellos la presencia de elementos muy distintos, heterogéneos. Fuera de la crónica de la sucesión al trono de David, que es, segundo libro de Samuel, capítulos del 9 al 20, que se caracteriza por su notable unidad, el resto de la obra fue compuesto a partir de tradiciones y documentos de índole bastante diversa. Y ahí, las frecuentes repeticiones, las divergencias en la presentación de los mismos hechos, particularmente los relatos sobre los orígenes de la monarquía. Algunos relatos son a favor de la monarquía, otros relatos son completamente en contra de la monarquía. En la redacción final de la obra se percibe la influencia del Deuteronomio, aunque en menor medida que en los libros de Josué, de los jueces y de los reyes. Los libros de Samuel relatan una historia que llega a su etapa de madurez con la formación del reino de David. En el centro de la narración, el oráculo de Natán, segundo Samuel 7, del 1 al 17, asegura la continuidad de la dinastía davídica en el trono de Israel. Así, la historia de David adquiere un significado profético y mesiánico. El recuerdo de esta historia fue perfilando en Israel la figura ideal de un descendiente de David, de un nuevo David, el ungido del Señor, el Mesías. Y cuando se cumpla el tiempo establecido, Gálatas 4:4, de la descendencia de David, como lo había prometido Dios, hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Hechos 13:23. Y como tarea del día de hoy, bueno, pues vamos a darle una leidita al primer libro de Samuel. Una leidita ligera, somera. Una leidita a vuelo de pájaro, como lo dicen, para ir viendo de qué se va a tratar este libro. Hay que ir abriendo la Biblia, hermanos, hay que irnos animando a abrir la Biblia. Qué bueno que un propósito de este año para ti sea empezar a abrir más la Biblia. Tengan un día muy bonito, Dios me los cuide. Inicien un año muy agradable, un año donde tengan el propósito de acercarse más al amor de Dios. Mensajes positivos.